Capítulo 9. Durante las últimas semanas, Kina, Patrice y Youssef dedicaron toda su energía en desarrollar un proyecto audiovisual que pudiera captar la atención de muchos artistas extranjeros. El concepto traería una idea artística innovadora que nunca se había visto en Turquía. La exhibición tenía una particular característica, con el uso de yeso en un cuerpo humano. La modelo debía permanecer pintada con ese material en su totalidad, y al secar el mismo se convertiría en una nueva piel, el cual se agrietaba con cada sutil movimiento que Kina realizaba con sus extremidades. Formaba de esta manera una armonía audiovisual interesante, convirtiendo cada proporción de su figura en una obra de arte en sí misma. Durante al menos 30 minutos, asistentes de Yusuf y Patrice pintaban cada una de las extremidades de Kina con yeso blanco y agua, su espalda, sus pies y manos hasta cubrir por completo todo su cuerpo. Dan no pudo evitar acompañarla ese día. Miraba muy curioso cada tanto, intentaba disimular, pero aún así se avergonzaba. Era el único permitido para estar allí. Kina lo miraba de reojo y reía con su inocencia. Su desnudez no era un problema. Por el contrario, sabía que sus ojos la veían con amor, y eso es lo que más le gustaba, sentirse deseada y amada al mismo tiempo. Lo que cualquier mujer del mundo quería en su vida. Luego permaneció sin moverse para dejar secar el material. Danila, con algunas palabras dulces, entretenía a su reina mientras dejaba pasar el tiempo. Con algunos ventiladores el proceso fue más rápido. Como última etapa, montaron un equipo profesional de filmación, donde cámaras de alta resolución captaran todos sus movimientos. Con esta técnica se tomaron capturas de todas sus extremidades con un grado específico de acercamiento, grabando cada detalle de su piel combinado con el yeso. De esta manera su belleza no podía ser más contemplativa. Kina era una verdadera obra de arte. Grabar esas escenas y capturas llevó al menos todo el día anterior a la muestra. Kina había quedado exhausta, mientras que Dan permaneció detrás de las cámaras y fotógrafos, observando todo eso extasiado. Su dama no podía ser más hermosa. Todo había salido brillante. Yusuf y Patrice marcaban los últimos detalles y organizaban el espacio de la exhibición. El mismo ocuparía el hall central del museo por su gran magnitud. El cuerpo de Kina, en una primera instancia, fue capturado en 360 grados con una cámara 3D. De esta manera se recreaba en una proyección en el centro del salón. Esta proyección estaría protegida por un inmenso cubo de cristal vinilo transparente para preservar su interés y simular su cuerpo real. Para completar el espacio, el cubo sería rodeado de todas las imágenes que fueron tomadas durante la filmación. Todos los sutiles movimientos corporales de Kina se habían transformado en láminas offset enmarcadas en acrílico, algunas de ellas con trabajo de filtro y diseño acentuando el movimiento. Los niveles de acercamiento y detalles capturados en cada imagen eran piezas individuales que adornaban las paredes del salón. Cada una transmitía una cálida sensación y una sutileza llamativa, como cualquier pieza de arte expuesta en el Museo Moderno de Estambul, Turquía. Ese día había llegado. Faltaban solo horas para inaugurar la muestra. Patrice y Yusuf tendrían todo listo para el evento. Maurice también estaba allí. Mientras tanto, Dan y Henry aguardaban a Kina O'Brien en la cabaña. Terminaba de vestir con ayuda de Audrey, su asistente, su nueva prenda de Saint Nyan, un hermoso vestido corte imperio color negro y con pequeños brillos en la cintura, diseñado exclusivamente para ella, mientras que Kina eligió para Dan una hermosa chaqueta militar negra de tubana con detalles en dorado, combinada con un pantalón de cuero del mismo color. No podía estar más atractivo esa noche. La chica cumplió su sueño de vestir a su príncipe. Mientras tanto, fuera de la cabaña, agentes de seguridad y dos guardaespaldas que habían sido asignados para cuidar a Kina rodeaban el lugar. Kerem había sido trasladado allí, entre todas las comodidades del complejo, pero aún permanecía en coma. Kina le había hecho compañía casi toda la tarde, y es por eso que aún estaba allí. No tenía muchos parientes en Estambul. Todos estaban en Ankara. Su amigo más cercano era Henry. El hombre se encontraba en una extensa habitación llena de equipos médicos. Un par de enfermeros de mucha confianza permanecieron cuidándolo las 24 horas. Uno de ellos era Homer, asistente del doctor Iskender,
Aunque solo habían pasado 3 días del incidente en su departamento, para Kina era una eternidad. Sufría y sentía culpa sin poder hablar con él para pedirle perdón. Pero lo que no sabía es que había sido el mismo Kerem quien tomó la decisión de no exponerla. Su amor era muy grande. Kina, algo nerviosa, terminaba de colocar sus aros. Audrey trataba de calmarla. Tenía una presión muy grande por lo que pasaría esa noche y una enorme responsabilidad. Había depositado toda la confianza en su padre. Ya no tenía opción y el tiempo se estaba acabando. No podía fallar. Kina estaba lista. Cuando salió del dormitorio, Dan la vio muy nerviosa. Sus miradas de fuego se cruzaron. Allí estaba, espléndida. Aún así, su dama estaba muy inquieta y temblorosa. La tomó de su mano y la llevó a su dormitorio, mientras cerraba la puerta para buscar privacidad. Audrey, con un pequeño grito, sugirió que su diálogo sea breve. Estaban con el tiempo muy justo. Dan tomó sus manos y luego acarició su rostro. Kina sabía que él la entendía perfectamente. La muchacha era tan transparente que no era difícil conocer sus sentimientos, mucho menos para Dan, quien la amaba profundamente. Kina derramaba pequeñas lágrimas de sus ojos verdes. Ambos volvieron a tomarse de las manos. Por un instante se abrazaron, en un abrazo tan puro como sincero. El muchacho no permitiría que Kina pasara por esto. Quiero que esta noche brilles. No deberías pensar en mí, dijo Dan con dulzura, en inglés buscando calmarla. No puedo pensar en otra cosa, Dan. No podría soportar fallarte esta noche. Te hice una promesa, respondió Kina, secando algunas de sus lágrimas. Hiciste todo. Me amaste, y eso estará sellado en mi corazón por siempre. Aunque nuestras almas se encuentren en otra vida, no me importa, dijo Danila susurrando mientras seguía acariciando su rostro. Por Dios, no digas eso, susurró Kina, muy asustada, como si pensara que algo malo iba a pasar. Kina, yo estoy aquí, dijo Dan, poniendo la mano en su corazón como si esa noche fuera la última. Kina puso su mejor esfuerzo. Acarició su suave pelo enrulado buscando algo de esperanza. Sonrió y sujetando los extremos de su chaquetilla, lo besó. La pareja salió de la habitación mientras todos quedaron mirando incómodamente en la sala. Luego de ese segundo, Kina dio el ok para salir todos juntos. En verdad iban tarde, y aún tenían 2 horas en la ruta. Kina y Dan salieron de la cabaña tomados de la mano. Fue muy raro para Kina, pero aún así apretó su mano con todas sus fuerzas. Henry lo notó. Se subieron a la flamante Mitsubishi L200 Barbarian, que brillaba al igual que Kina. Uno de los guardaespaldas había llevado a lavar el vehículo más temprano. También subieron al mismo SUV 2 agentes de seguridad en la parte delantera. Uno de ellos manejaba. La cámara profesional que Kerem le había entregado a Danila estaba al lado de su regazo. Dan la miraba con tristeza. Esa noche sería un objeto muy especial. Por otro lado, Henry y Audrey subieron en su nueva camioneta. Últimamente se frecuentaban bastante después de las miles de reuniones que Henry tenía, debido a la importante presión que sufría su empresa Shock Industries. Solicitó a Audrey como su asistente en momentos en que Kina no la precisaba. Los vehículos se desplazaron en el lodo hasta salir a la autopista. Esa noche era brumosa y lluviosa. El día anterior había dejado una intensa lluvia. ¿Tomamos el camino de siempre, señorita?, dijo el chofer a Kina mientras ella sujetaba la mano de Dan, algo ansiosa. La modelo asintió con la cabeza sin necesidad de palabras. Su tristeza había pasado. Solo miraba los ojos de Dan. A partir de ese minuto, todo sería esperanza. En la ruta, las luces marcaban el reflejo del agua en el pavimento. Kina besaba la mano de Dan mientras recordaba todo lo que vivieron esos últimos días. Cada imagen de Dan venía a su mente. El accidente, su cuerpo en el suelo, su reflejo en la bruma cálida de la piscina, su primer beso bajo la intensa lluvia tormentosa, que luego los unió para siempre en una magnífica noche de amor sin tiempo. Su corazón estaba desbordado por cada sentimiento. Las 2 camionetas bajaban juntas por la autopista, a solo unos metros de distancia. En la camioneta que iba detrás, Henry, con las manos en el volante, miraba al frente.
Solo venía un pensamiento a su mente, y era que Kina fuera feliz. No le importaba nada más. Pocos días atrás, Patrice le había contado la triste noticia en la que Kina no podía concebir. Por un momento derramó una pequeña lágrima de sus ojos claros, pero la limpió rápidamente para que Audrey no lo notara. Las cámaras se elevaron. Los proyectores iluminaron toda la acera del imponente Museo de Arte Moderno. Los vehículos habían llegado y Kina estaba allí. La estrella de la noche volvió a deslumbrar a los curiosos. Medios internacionales como el diario francés La Croix y el norteamericano New York Times se acercaron con micrófonos. Todos querían recibir a Kina O'Brien para comentar sobre el evento esperado. Mientras tanto, los agentes de seguridad abrían paso a la modelo. Dan aguardó en la camioneta por unos minutos para que Kina tenga su momento especial con los periodistas. Luego bajó por el lado contrario del vehículo y con su cámara en mano comenzó a tomar fotos y a acercarse a la modelo como si en verdad fuera un profesional. Sorprendentemente, Dan supo soportear su papel como fotógrafo personal, camuflándose entre los demás colegas, y eso a Kina le había fascinado. Henry y Audrey llegaban también en su SUV, mientras que luego de unos pocos segundos se acercaba el Mercedes-Benz gris clase C perteneciente a Mustafa Özgürlük, quien veía deslumbrado desde lejos a su hija aún sin bajar del auto. Kina parecía una radiante princesa. 2 años fueron demasiados para perderme de ver tanta belleza, dijo Mustafa, tocando el hombro de su chofer y amigo Malik, de descendencia egipcia. Miraba a su hija enorgullecido. Que tenga una hermosa noche, señor, le respondió el joven en inglés. Al igual que Danila, el muchacho no hablaba turco. Su familia había adoptado el inglés como una segunda lengua materna para Kina, ya que su padre y madre se comunicaban regularmente en ese idioma y no en turco. A Jena le costaba aprenderlo. Los invitados especiales se encontraban en el interior del museo, acompañados de Patrice y Yusuf, quienes al ver a Kina ingresar, la recibieron como una princesa sujetando sus delicadas manos. Luego, toda la prensa ingresó al salón principal junto con los fotógrafos y Dan, quien se había mezclado entre ellos, aunque nunca despegaba sus ojos de la modelo. Lo mismo hacía Kina con el muchacho. Instantes más tarde, ingresó al salón el doctor Mustafa, acompañado de su chofer y su guardaespaldas. Le llamó mucho la atención la seguridad que rodeaba a su hija, por lo que preguntó a uno de sus conocidos en el lugar. Solo dijeron que la razón de tanta seguridad había sido consecuencia de un fanático descontrolado, pero el papá de Kina no estaba muy convencido con esa respuesta. Se acercó a Kina sutilmente, mientras ella, de espaldas, hablaba con algunos invitados. Mustafa la llamó por su nombre. Jena Özgürlük, dijo Mustafa, muy emocionado. Kina, al escuchar su nombre, se dio vuelta sabiendo que era su baba quien la llamaba. Se emocionó y lo abrazó muy fuerte, como si hubieran sido más de 2 años el distanciamiento de ambos. Hija mía, estás preciosa, exclamó Mustafa, mirando el atuendo y la belleza de su hija mientras sostenía sus manos. Baba, tú también lo estás, exclamó Kina, sonriendo entre lágrimas. Querida, no mientas. Cada día estoy más viejo y más canoso, insistió el hombre. Kina rió con felicidad. Sin saberlo, Mustafa había aparecido en el momento en que más necesitaba de su abrazo. Tener a su padre tan cerca era un cálido refugio. Charlaron durante varios minutos, mientras Dan hablaba con algunos fotógrafos. Luego se acercó a Patrice, quien dialogaba cómodamente con Henry, y le preguntó si el hombre con el que estaba Kina era su padre. Sí, muchacho, afirmó Patrice. ¿Acaso te da miedo el doctor Mustafa? Es una excelente persona. Ya lo verás, te agradará, agregó Patrice con una pequeña sonrisa. Dan no decía nada, solo observaba. ¿Pero qué atuendo vistes hoy? Exclamó Patrice, cambiando el tema bastante emocionado. Kina O'Brien realmente sí tiene buen gusto. ¿Sabes de quién lo aprendió? Bromeó el manager. Si fuera por mí, pero la banca ya está ocupada, dijo irónico sonriendo Maurice, quien estaba del otro lado, hablando con los invitados del evento. Todo transcurría de manera brillante.
Los músicos que presenciaban el lugar tocaban una hermosa música instrumental suave y delicada, mientras Kina buscaba una copa de champán. Cada tanto recorría con su mirada el salón para ubicar a Dan. De esta manera se sentía más tranquila. Aún no había podido entablar la seria conversación con su padre. Dan se paró frente al cubo de cristal que contenía la proyección de Kina. Observaba impactado. La tecnología 3D, las cámaras y escáneres 360 grados eran alucinantes. Podían simular que Kina estaba allí, una réplica exacta de su bello cuerpo pintado de yeso, mostrándose como una hermosa obra de arte en el centro de la sala de exposiciones. Transcurridas unas 3 horas del evento, ya casi concluía. La mitad de los medios de prensa y fotógrafos se habían retirado del lugar. Solo quedaban los más exclusivos y conocidos por los anfitriones. En un determinado momento, entre melodías suaves y risas, se escucharon gritos extraños provenientes del exterior, voces elevadas que venían desde la puerta del museo. Los hombres de seguridad del lugar habían sido reducidos. Era Valeri Kripá, quien se había hecho presente e ingresaba al museo con 4 de sus hombres, todos con burdos atuendos, insinuando llevar algunas armas bajo sus chaquetas. Kina, al ver la escena, quedó blanca. Imaginó por su atuendo que el hombre era el mismísimo Valeri Kripá, rebelde y militar sirio que Dan había mencionado. Todo se silenció. Los instrumentalistas dejaron de tocar. La seguridad de Kina se acercó alertada, palpando sus armas. No sabían qué podía ocurrir. «Grigori Kozlov», exclamó Valeri, irónico a la muchedumbre, mientras buscaba el rostro de Dan entre el público presente. «Vamos, no seas tímido», seguía en inglés. Danila Kutsenko estaba entre los comensales, pero no hizo movimiento alguno. Solo miró a Kina por un instante, como si se estuviera despidiendo de ella. Kina hizo lo mismo, aunque miró a Dan con muchas dudas. Realmente no entendía nada. «Ah, eres más hermosa en persona, Kina O'Brien», dijo Valerie en inglés con acento árabe, jugando con Kina cuando intentó acercarse a ella, mirando entre los guardaespaldas. Henry se puso por delante, impidiéndolo. Valerie sabía que de esa manera llamaría la atención de Danila. Podía verse fuego en los ojos de Dan. «Sé que estás aquí, muchacho», continuó exclamando Valerie en inglés, aún más irónico y enojado, esperando que el hombre dé un paso al frente. El público estaba muy nervioso. La prensa se había quedado muda. Los fotógrafos ni siquiera tomaban fotos. Dan decidió actuar. Se acercó a Patrice y, quitándose las correas que sujetaban la cámara fotográfica del cuello, se la entregó con cautela. Luego comenzó a correr entre los invitados. Todos abrían paso al ver que Dan corría entre ellos. Se escucharon algunos gritos. Corrió hasta la salida sin ser alcanzado por Valeri. Al verlo salir del museo por la puerta de servicio contigua, Valeri y sus hombres comenzaron a perseguirlo por la acera. Kina, asustada, quiso dirigirse hacia la salida, pero Henry la sujetó fuertemente de la mano y negó con su cabeza en señal de protección. Realmente no debía involucrarse a ese nivel. Kina bajó su mirada sabiendo que Henry tenía razón. Las lágrimas salieron de su bello rostro. Henry la abrazó fuertemente. Los guardias fueron liberados mientras que uno de ellos llamaba a emergencias. Fue tan rápido todo lo ocurrido que nadie comprendió la situación. Nadie conocía al tal Grigori. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Mustafa, mirando a Henry, Kina y Patrice. Estaban todos avergonzados sin poder decir nada. Patrice pidió a los músicos que continuaran tocando. Los comensales, luego de unos instantes, comenzaron a hablar, aunque había sido una situación tan extraña que nadie pudo explicar. Lo más irónico es que no quedó registro de aquello, solo testigos. Patrice no sabía si detener el evento, ya que Kina, por supuesto, estaba muy angustiada. Decidieron anunciar la interrupción de la muestra. Algunos esperaban a que llegara la policía. Lo interesante es que el hombre había gritado el nombre de Grigori, y no el de Danila,
por lo que nadie lo reconocería. Pero lamentablemente, Dan había escapado lejos de los brazos de la muchacha, y es por eso que Kina estaba con el corazón deshecho. Cada palabra de Danila durante los últimos 3 días cobraba total sentido. Era una triste despedida. Dan corrió con todas sus fuerzas durante al menos 15 cuadras, hasta lograr perder a los hombres de Valeri. Luego de eso, agitado, ingresó a una galería para recobrar el aliento por unos segundos. La noche le había dado su ventaja. Tomó su móvil y mensajeó a Kina. «Estoy bien, mi amor. Te amo demasiado para ponerte en peligro». Kina calmó su corazón al recibir el mensaje, pero así también le respondió. «Por favor, regresa». Dan sabía que no regresaría. Debía continuar con su meta. La advertencia de Valeri dejando a Kerem en ese estado significaba algo grave y sanguinario. Sus códigos eran demasiado evidentes. Sufría en silencio buscando la manera de alejarse. Su única alternativa fue correr. De lo contrario, hubiera sido una escena muy horrenda. La muchacha desesperada, mientras los invitados eran interrogados por la policía, corrió hasta donde su padre y le pidió ayuda de una manera efusiva. «Por favor, Baba, tienes que ayudarme. Dan es el muchacho del que te hablé. Todo se salió de control», exclamó Kina. «Shh», interrumpió Patrice, mientras los policías miraban a Kina de reojo. «No debes mencionar ese nombre ahora, Kina. Cálmate. Aquí no es el momento», dijo Patrice muy serio. Dijo Kina a su padre mientras lo tomaba del brazo. «Señorita, usted también debe declarar. Es la principal anfitriona del evento, tengo entendido», interrumpió el policía al ver que Kina intentaba marcharse. «Ella declarará mañana por la mañana, oficial», dijo Mustafa con una mano en el hombro del agente. «Oh, doctor Özgürlük, disculpe, no lo reconocí», dijo el policía avergonzado. «No hay inconveniente. Ambos estaremos en la seccional a primera hora», dijo el papá de Kina. «No, por favor. Mandaré a 2 agentes a su casa, si eso no es molestia», insistió el oficial. Kina mordió sus labios. Lo único que faltaba era traer policías a la casa de su padre. Era la única manera de evadirlos. «Bien, agradezco su gentileza», dijo Mustafa con voz muy seria. Luego tomó del brazo a Kina y se dirigió a la entrada. El oficial insistió que Patrice, Henry y Maurice, quienes los acompañaban, también podían retirarse. «Podemos interrogarlos a todos en la mansión», concluyó el agente asintiendo con la cabeza. Después de aquel diálogo, Kina, Mustafa y los demás se dirigieron a la entrada del museo y subieron a sus autos con los custodios al volante. Los fotógrafos tomaron algunas imágenes, pero ninguna era comprometedora. Luego de eso se dirigieron a la mansión del doctor Mustafa Osman Özgürlük. Dan quedó mirando la pantalla del móvil con el mensaje de Kina. Lloraba intensamente con mucha impotencia por no poder permanecer junto al amor de su vida. Ni siquiera poder despedirla. Se sentía un niño. Sabía que su futuro no era tan dulce como esperaba, que la mágica vida que había fantaseado con Kina era solo una ilusión que se desvaneció por completo. Un muchacho como él jamás podría estar junto a una estrella como Kina O'Brien. Recordaba los últimos besos, las últimas caricias. Eso lo mantendría con vida para seguir. Decidió salir de allí y buscar refugio. La noche era cada vez más fría. En un callejón oscuro, un vagabundo prendía fuego a unos cartones para generar algo de calor. El hombre le ofreció calentarse. Se acercó a las llamas. Entre pensamientos repasaba su plan. No imaginaba cómo podía llegar hasta Bulgaria, pero al menos lo intentaría. A pesar de la distancia, permanecer lejos de Kina calmaría su corazón, sabiendo que ella estaría a salvo lejos de la mirada de Valeri Kripa, aquel hombre que envenenó su juicio la noche que sus hermanos perdieron la libertad. No descansaría hasta encontrarlo, pero también sabía que si las cosas fueran distintas, sería un gran aliado para su causa. Decidió continuar camino. Se acercó a una terminal de taxis. Con el poco dinero que Patrice le había dado, podía llegar hasta Demercoy. Luego, seguir a pie. Una terrible tormenta se desató en la ruta. Los relámpagos recorrían el cielo. Camino a la mansión en el auto de Mustafa, Kina sostenía su móvil con ambas manos, aún llorando silenciosamente.
La muchacha sufría por la decisión de Dan de no volver a verla, por lo que no volvió a comunicarse. Con mucha suerte, después de unos minutos, su móvil vibró, pero ese mensaje cambió su expresión. Dan había cambiado de opinión después de algunas horas. El mensaje refería a una dirección para encontrarse con ella frente al Bósforo. Al leer el mensaje, Kina pidió al chofer que se detenga. Luego saludó con un beso a su padre, quien se sentaba a su lado, y bajó del vehículo. Esa actitud hizo que la caravana de autos se detenga bruscamente. Su camioneta iba detrás, conducida por uno de sus guardaespaldas. Decidió bajar del auto de su padre y conducir su SUV. ¿A dónde vas, Kina?, exclamó el señor Mustafa. Papá, más tarde te llamo. No te preocupes, respondió Kina con tranquilidad mientras bajaba del auto. Olvídelo, señor, comentó el chofer. Es imposible detenerla. Su hija está enamorada de ese muchacho, dijo resignado. Permanecer junto a la familia Osgurluk O'Brien por unos cuantos días bastó para conocer a Kina. Esa noche tormentosa parecía salida de un cuento. Los relámpagos cruzaban de lado a lado el Bósforo. Solo algún loco transeúnte disfrutaba de aquel espectáculo desde el famoso puente de Estambul, mirando cómo cada rayo se propagaba en el cielo. Desde lo lejos, Danila lo observaba mientras apoyaba sus brazos sobre un barandal de la costanera, cercana al ferry, nuevamente con su campera empapada, con los relámpagos que cruzaban de lado a lado. Pero aún así aguardaba a su amor, a quien quería abrazar una última vez antes de partir. Luego de un par de minutos, la camioneta de Kina llegó. Frenó con un leve chillido al ver al muchacho. Una vez más, no les importó la lluvia. Cuando Kina salió del auto, lo único que hicieron al verse fue correr y abrazarse con todas sus fuerzas. Ambos se besaron con pasión. Ella tomó el rostro con sus manos. «Estás totalmente loco. ¿Lo sabías?», dijo Kina repetidamente mientras lo besaba con ansiedad. «Estás loco, pero no sabes la felicidad que tengo de verte con vida», exclamó la muchacha. «Cuando esos hombres fueron detrás de ti, yo pensé que...» Danila interrumpió el diálogo de su boca con un beso apasionado. Sus labios húmedos acompañaban la tormenta. El estruendo de esos truenos no los interrumpió ni por un segundo. La lluvia era más leve. Cada sentimiento que Kina y Danila compartían impulsaba sus corazones a latir aún con más fuerza. Después de aquello, a pesar de que su corazón permaneció acelerado, Kina decidió contarle su plan. «Dan, iremos a la casa de mi padre», dijo Kina, apoyando su frente en la suya. «Esta noche nos quedaremos en la mansión de mi padre. Allí hay mucha seguridad. Estarás a salvo», siguió. Dan solo volvió a besarla, como si eso fuera lo único que necesitaba en ese momento. Una cura para todas sus heridas. En un momento, un relámpago iluminó el cielo. En ese segundo, sus almas se unieron como dos gotas de lluvia en el Bósforo.